Capítulo 8. El príncipe Nicolás Maquiavelo. Supuesto que aquel que de simple particular hacienda a príncipe, lo puede hacer todavía de otros modos, sin deberlo todo al valor o a la fortuna. No conviene omita yo tratar de uno y de otro de esos dos modos, aún reservándome discorrer con más extensión sobre el segundo, al ocuparme de las repúblicas. El primero es cuando un hombre se lea al principado por una vía malvada y detestable. El segundo cuando se lea con el favor de sus conciudadanos. En cuanto al primer modo, la historia presenta dos ejemplos notables, uno antiguo y otro moderno. Me ciñiré a citarlos sin profundizar demasiado la cuestión, porque soy de parecer que enseñan bastante por sí solos si cualquiera estuviese en el caso de imitarlos. El primer ejemplo es del siciliano Agatocles, quien habiendo nacido en una condición no solo común y ordinaria, más también baja y vil, llegó a empuñar. Sin embargo, el cetro de Siracusa, hijo de un alfarero, había llevado en todas las circunstancias una conducta reprensible, pero en sus perversas circunstancias una conducta reprensible iban acompañadas de tanto vigor de cuerpo y de tanta fortaleza de ánimo, que habiéndose dedicado a la profesión de las armas, ascendió por los diversos grados de la milicia hasta el del pretor de Siracusa. Luego que se vio elevado a este puesto, resolvió hacerse príncipe y retener con violencia, sin debérselo a nadie, la dignidad que le había concedido el libre consentimiento de sus conciudadanos. Después de haberse entendido sobre el asunto con el general Cartagines Amílcar, que estaba en Sicilia con su ejército, junto una mañana al Senado y al pueblo en Siracusa, como si tuviera que deliberar con ellos sobre cosas importantes para la República, y dando en aquella asamblea a los soldados la señal convenida, les mandó a matar a todos los senadores y a los ciudadanos marcos que allí se hallaban. Librado de ambos estorbos de su ambición, ocupó y conservó el principado de Siracusa, sin que se encendiera contra él ninguna guerra civil, aunque después fue dos veces derrotado y aún citado por los cartagineses. No solamente pudo defender su ciudad, sino que además dejó una parte de sus tropas custodiándolos y marchó a toda África con otra. De esta suerte, en poco tiempo libró a la cercana de Siracusa y puso en tal aprieto a los cartagineses, que se vieron forzados a tratarles de potencia a potencia. Se contentaron con la posesión de África y le abandonaron enteramente a Sicilia, donde se advierte, reflexionando sobre la decisión y las hazañas de Agatocles, que nada o casi nada puede atribuirse a la fortuna, no por el favor ajeno, como indique más arriba, sino por medio de los grados militares, adquiridos a costa de muchas fáticas y de muchos riesgos. Consiguió la soberanía y sí, se mantuvo en ella merced a multitud de acciones temerarias, pero llena de resolución. No cabe ciertamente apelar lo que hizo para lograrla. La atención de sus amigos, la matanza de sus conciudadanos, su absoluta falta de religión, son en verdad recursos con los que se llega a adquirir el dominio, mas nunca gloria. No obstante, si consideramos el valor de Agatocles en la manera como arrozó los peligros y salió triunfante de ellos, y la sublimidad de su alma en soportar y vencer los acontecimientos que le eran más adversos, no vemos por qué conceptuarle como inferior al mayor campeón de diferente especie moral a la suya. Por desdicha, su inmunidad despiadada y su crueldad feroz son maldades evidentes que nos permiten alabarle como si mereciera ocupar un lugar eminente entre los hombres insignes. Pero repito que no puede atribuirse su valor a su fortuna a lo que adquirió sin el uno y sin la otra. El segundo ejemplo más inmediato de nuestros tiempos es de Olivero de Fermo, educado en su niñez por su tío materno Juan Fogliani. Fue colocado por este más tarde en la tropa del capitán Pablo Vitelli, a fin de ellos así que llegase bajo semejante maestro alguna alta gradación en las armas, habiendo muerto después Pablo y sucediéndolo en el mando su hermano Viteloro. A sus órdenes peleó Oliverot, y como amén de robusto y valiente era inteligentísimo, llegó a ser en breve plazo el primer hombre de su ejército, jugando entonces cosa servir su permanencia en él. Confundido entre el vulgo y los capitanes, concibió el proyecto de apoderarse de Fermo, con ayuda de Viteloro y de algunos ciudadanos de aquella ciudad que amaban más la esclavitud que la libertad de su país. Para mejor llevar a cabo su plan, escribió ante todo a su tío Juan Fogliani. A la carta le decía ser muy natural, al cabo de tan prolongada ausencia, que quisiera abrazarle, ver de nuevo patria, volver a Fermo y reconocer en algún modo su patrimonio. Le añadía que en efecto regresaba, pero que no habiéndose fatigado durante tan larga separación más que para adquirir algún honor, y deseando mostrar a sus compatriotas que no había perdido el tiempo en tal respecto, que a deber presentarse con cierto atuendo, acompañado de amigos suyos, de varios servidores y de 100 soldados a caballo. Por ende le rogaba que hiciera de modo que los ciudadanos de Fermo le acogiesen con distinción, atendiendo a que semejante recibimiento no solo le honraría a él mismo, sino que redundaría también en gloria del tío, su segundo padre y su primer preceptor. Juan no dejó de hacer los favores
favores que solicitaba y a los que le parecía ser acreedor su sobrino, procuró que los ciudadanos de Fermo lo recibiesen con gran honra y le alojó en su palacio. Olivero, luego de haberlo dispuesto a todo para maldad que había meditado, dio en el palacio un espléndido banquete al que invitó a Juan Fogliani y a las personas de más vicio de la población. Al final del convite y cuando conforme al uso de entonces, se departía sobre cosas de que se había comúnmente en la mesa. Olivero hizo recaer decididamente la conversación sobre la grandeza de Alejandro VI y de su hijo César Borgia, como asimismo sobre sus empresas, mientras él respondía a los discursos de los otros y los otros contestaban a los suyos. Se levantó de repente manifestando ser aquella una materia de que no debía verse más que en apartado sitio y se retiró a un cuarto particular al que Fogliani y los demás personas de viso le siguieron. Apenas hubieran sentado allí cuando por salidas ignoradas de ellos entraron diversos soldados que lo degollaron a todos sin perdonar a Fogliani. Terminada la matanza, Olivero montó a caballo. Recorrió la ciudad, fue a sitiar al primer magistrado en su propio alcázar y los habitantes de Fermo, poseídos de súbito inaudito temor, se vieron obligados a obedecer y a formar un nuevo gobierno, del que constituyó soberano, desembarazado por tal arte de todos aquellos hombres cuyo descontento puede hacerle fatal. Fortificó su autoridad con nuevos estatutos civiles y militares, de suerte que por espacio del año que conservó su soberanía no solo se mantuvo seguro en la ciudad de Fermo, sino que además se hizo respetar y temer de sus vecinos, y hubiera sido tan perdurable como Agatocles, si no se hubiese dejado engañar por César Borgia cuando en Sinigaglia sorprendió como indique ya, a los ursinos y a los vitelios, aprendido con el propio Olivero. En aquella ocasión, un año después de su parricidio, le ahorcaron en compañía de Viterolo, que había sido su mentor de audacia y de maldad. Puede preguntarse por qué Agatocles, Oliverot y algún otro de la misma especie lograron, a pesar de tantas secciones y de tamañas crueldades, vivir largo tiempo seguro en su patria y defenderse a los enemigos exteriores, sin seguir traidores y crueles. También podía preguntarse por qué sus conciudadanos no se conjuraron nunca contra ellos, al paso que otros, empleando igual recursos, no consiguieron conservarse jamás sus estados, ni en tiempo de paz, ni en tiempo de guerra. Creo que esto dimana del uso bueno o malo que se hace de la traición y de la crueldad. Permítame llamar buen uso de los actos de rigor el que se ejerce en búsqueda de una vez y únicamente por la necesidad de proveer a la seguridad propia, sin continuarlos luego y tratando a la vez de encaminarlos cuanto sea posible a la mayor utilidad de los gobernados. Los actos de severidad mal usados son aquellos que poco al principio van aumentando y se multiplican de día en día en vez de disminuirse y atenerse a su primitiva finalidad. Los que se atienen al primer método pueden con los auxilios divinos y humanos remediar como Agatocles su situación, en tanto que los demás no es posible que se mantengan en menester, pues el que adquiera un estado ponga atención en los actos de rigor que le es preciso ejecutar, a ejercerlos de todo de una sola vez e inmediatamente, a fin de no verse obligado a volver a ellos todos los días y poder no renovándolos tranquilizar a sus gobernados, a los que ganara después fácilmente haciéndoles bien. El que obra de otro modo por timidez o guiado por malos consejos, se ve forzado de continuo a tener la cuchilla en la mano, y no puede contar nunca con sus súbditos, porque estos mismos que le saben a proseguir y a renovar los actos de severidad, tampoco pueden estar jamás seguros con él. Precisamente porque semejantes actos han de ejecutarse todos juntos, porque ofenden menos si es menor el tiempo que se tarda en pensarlo, los beneficios en cambio han de hacerse poco a poco, a fin de que haya lugar para sobornarlos mejor. Así un príncipe debe ante todas las cosas conducirse con sus súbditos de modo que ninguna contingencia buena o mala le haga variar, dado que si sobrevinieran tiempos difíciles y penosos, no le quedaría ya ocasión para remediar el mal, y el bien que hace entonces no se convierte en provecho suyo, pues lo mira como forzoso y no se lo agradecen. Capítulo 9. Vengamos al segundo modo con que un particular llega a hacerse príncipe, sin valerse de nefandos crímenes ni de intolerables violencias. Es cuando con el auxilio de sus conciudadanos llega a reinar en su patria. Este principiado lo llamo civil. Para adquirirlo no hay necesidad alguna de cuanto el valor o la fortuna puede hacerse, sino más bien de cuanto una acertada astucia puede combinar. Pero nadie se eleva a esta soberanía sin el favor del pueblo de los grandes. En toda ciudad existen dos inclinados diversas, una de las cuales proviene de que el pueblo desea no ser dominado y oprimido por los grandes, y la otra de que los grandes desean dominar y oprimir al pueblo. Del choque de ambas inclinaciones dimana una de estas cosas, o el establecimiento del principado o el de la república, y el de la licencia y la anarquía.
En cuanto al principado, su establecimiento se promueve por el pueblo o por los grandes según que uno u otro de estos dos partidos tengan ocasión para ellos. Si los grandes ven que no les es posible resistir al pueblo, comienzan por formar una gran reputación a uno de ellos y, dirigiendo todas las miradas hacia él, acaban por hacerle príncipe a fin de poder dar a la sombra de su soberanía rienda suelta a sus deseos. El pueblo procede de igual manera con respecto a uno solo. Si ve que no le es posible resistir a los grandes a fin de que lo proteja con su autoridad, el que consigue la soberanía con el auxilio de los grandes se mantiene en ella con más dificultad con el que consigue con el del pueblo, porque desde que es príncipe se ve cerca de muchas personas que se tienen por iguales a él. No puede mandarla y manejarla a su discreción, pero el que consigue la soberanía con el auxilio del pueblo se halla solo en su exaltación, y entre cuantos le rodean no encuentra ninguno o encuentra poquísimos que no estén prontos a obedecerle. Por otra parte, es difícil con decoro y sin agravar a los otros contentar los deseos de los grandes, pero se contentan fácilmente con los del pueblo, porque los deseos que éste llevan un fin más honrado que el de los grandes, en atención que a los grandes quieran oprimir, el pueblo solo quiere no ser oprimido. Añádese a lo dicho que si el pueblo es enemigo del príncipe, este no se verá jamás seguro, pues el pueblo se compone de un número grandísimo de hombres, mientras que siendo pocos números los grandes, es posible asegurar de ellos más fácilmente. Lo peor es que el príncipe puede temer de un pueblo que no lo ama, es ser abandonado por él, pero si le son contrarios los grandes, debe temer no solo verse abandonado, sino también atacado y destruido por ellos, que teniendo más predicción y más astucia que el pueblo, emplean bien el tiempo para salir del apuro y solicitan dignidades de aquel que esperan ver sustituir al príncipe reinante. Además, el príncipe se ve obligado a vivir siempre con el mismo pueblo, al paso que le es factible obrar sin unos mismos grandes, pues que está en su mano hacer otros nuevos y deshacerlos todos los días, como también darles créditos o quitarles del que gozan cuando le vengan gana. Para aclarar lo más relativo a los grandes, digo que deben considerarse en dos aspectos principales: o se conducen de modo que se una en un todo con la fortuna, o proceden de modo que no pasen sin ella. Los primeros, si no son rapaces, deben ser estimados y honrados. Los segundos, que no se ligan al príncipe personalmente, pueden considerarse en otros dos aspectos. Unos obran así por pusilanimidad o falta de ánimo, y entonces el príncipe debe servirse de ellos como de los primeros, especialmente cuando le dan buenos consejos, porque le son fieles en la prosperidad e inofensivos en la adversidad. Pero los que obran por cálculo o por ambición manifiestan que piensan más que en su soberano, y dice prevenirse contra ellos y mirarlos como enemigos declarados, porque en la adversidad ayudará a hacerle caer. Un ciudadano llegado a príncipe por el favor del pueblo debe tener a conservar su afecto, lo cual es fácil, ya que el pueblo pide únicamente no ser oprimido, pero el que llegó a ser príncipe con el auxilio de los grandes y en contra del voto de su pueblo ha de procurar concienciárselo, tomándolo bajo su protección cuando los hombres reciben bien de quien no espera más que mal. Se apoyan más y más en él, así el pueblo sometido por un príncipe no en el que se erige en bienhechor suyo, lo coge más afecto que sea el mismo. Por benevolencia le hubiera legado la soberanía. Luego el príncipe puede captarse al pueblo de varios modos, pero tan numerosos y dependientes de tantas circunstancias variables que me es imposible formular una regla fija y cierta sobre el asunto, y me limito a insistir en que es necesario que el príncipe posea afectos del pueblo, sin lo cual carecerá de apoyo en la adversidad. Navis, el príncipe nuevo entre los espartanos, resistió en el sitio de todas las tropas griegas y de un ejército romano curtido en las victorias, y resistió fácilmente contra ambas fuerzas de su patria y su estado. Por bastarle al acercarse el peligro asegurar de un corto número de enemigos interiores, pero no hubiera logrado tamaños triunfos si hubiera tenido al pueblo por enemigo. Y no se queda impugnar la opinión que estoy intentando aquí con objetarme en tan repetido adagio de quien se fía en el pueblo edifica sobre arena. Confieso ser esto verdad para un ciudadano privado que, satisfecho con semejante fundamento, creyera que el pueblo le libraría si le viera oprimido por su enemigo o por los magistrados. En tal caso puede engañarse a menudo en sus esperanzas, como corrió los Gracos en Roma y a José Scali en Florencia. Pero si el que se funda en el pueblo es príncipe suyo y puede mandarle y es hombre de corazón, no se atemoriza en la adversidad, como haya tomado las disposiciones oportunas y mantenido con su estatus y con su valor. El de la generalidad de los ciudadanos no será engañado jamás por el pueblo, y reconocerá que los fundamentos que se han formado con este son buenos, porque las soberanías de esta clase solo peligran cuando se le hace subir del orden civil al de una monarquía absoluta, en que el príncipe manda por sí mismo por intermedio de sus magistrados. En el último caso, su situación es más débil y más temorosa, por depender enteramente de la voluntad de los que ejercen las magistraturas y que pueden arrebatarle sin gran esfuerzo
el Estado, ya sublevándose contra él, ya no obedeciéndole en los peligros semejantes, príncipe no encuentra ya razón para recuperar su omnimoda autoridad, por cuando los súbditos, acostumbrados a recibir las órdenes directamente de los magistrados, no están dispuestos en tales circunstancias, carece siempre de gente en quienes pueda fiarse. No se halla en el caso de los momentos pacíficos en que los ciudadanos necesitan del Estado, porque entonces todos se mueven, prometen y quieren morir por él. En atención a que ven la muerte remota, pero en época revueltas, cuando el Estado más necesita de los ciudadanos, son poquísimos los que se secundan, y la experiencia es tanto más peligrosa cuando que no cabe hacerla más que una vez. Por ende, un soberano prudente debe imaginar un método por el que sus gobernados tengan de continuo en todo evento, en circunstancia de cualquier índole, una necesidad grandísima de su principado. Es el medio más seguro de hacerse los fieles para siempre.